Un grupo de personas limpió este domingo la fachada del viejo edificio del Jockey Club, ubicada en 18 de julio. Todos eran voluntarios. Pertenecen a Patrimonio Activo, una asociación civil que busca promover el reconocimiento y la recuperación del patrimonio arquitectónico y urbanístico del Uruguay. Mientras algunos se juntan, por ejemplo, para grafitear edificios, u otros para hacer pegatinas en fachadas, ellos hacen lo contrario. ¿Por qué decidieron limpiar el edificio del Jockey Club? ¿Qué otros edificios tienen en mente a futuro? ¿Qué pasa con los inmuebles que tienen valor patrimonial pero no son reconocidos como tal? ¿Cuál es el objetivo de Patrimonio Activo? Bueno, vamos a conocer más de esta asociación civil. Para eso le damos la bienvenida esta mañana aquí en Perspectiva a Eric Schaffner, que es presidente de Asociación Civil Patrimonio Activo, y al arquitecto Augusto Alcalde, que es secretario de Patrimonio Activo. A los dos bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, a ver, primero una primera consulta de antecedentes. ¿Cuándo y cómo surgió Patrimonio Activo? Patrimonio Activo surge a fines de 2020 con una nueva visión acerca de cómo abordar y cómo atender y dar solución a los problemas que tenemos en torno a la preservación del patrimonio arquitectónico acá en Uruguay. Década tras década hemos venido observando la pérdida de este patrimonio a través de las demoliciones, intervenciones mal hechas, falta de protección, de inventarios. Entonces, creo que todos tenemos muy claro cuáles son los problemas en torno a la conservación del patrimonio arquitectónico, y esta nueva asociación civil surge con el ánimo de dar solución a esos problemas. Somos un grupo diverso de ciudadanos, de diversos... Eso les iba a preguntar, ¿quiénes integran Patrimonio Activo? A ver, arquitectos supongo que sí, seguro. Sí, unos cuantos. De todas maneras, no es un grupo, como decíamos, elitista de arquitectos que reconocen patrimonio, sino que es bastante democrático, por así decirlo, y lo integran personas que reconocen patrimonio en sus casas propias, en los edificios que están dentro de su entorno urbano, artistas, abogados, escribanos, gente, empresarios también, inmobiliarios también, exacto. Conscientes, o sea, del valor que tenemos en ese patrimonio arquitectónico, sí, que lo entienden como un recurso justamente para generar productos inmobiliarios con valor agregado. Exacto. Les iba a preguntar, o sea, lo que busca la asociación de alguna forma en ese sentido, con respecto a lo que son demoliciones, sobre todo pienso en que sea algo más que la carta de vecinos cuando se va a dar una demolición, sino que ustedes han conformado un grupo que tiene ese objetivo, pero bueno, acaba de hacer esto otro, ¿no? Exacto. ¿De dónde parten y qué tipo de tareas están desarrollando hoy concretamente? Las tareas también son diversas, como la gente que lo integra. Normalmente nos dedicamos a quejarnos cuando el hecho ya está consumado, y lo digo como montevideano. Y la asociación civil tiene una impronta diferente para adelantarse un poco a eso y mostrar o sacarle el velo, como pasó en el edificio del Jockey Club, a un edificio que pasaba desapercibido para todos o para la mayoría. De hecho, fue una jornada muy extensa el día domingo, muy cansadora, pero fue reconfortante en la medida que los vecinos nos decían y nos agradecían. De hecho, nos alcanzaban cosas para desayunar, almorzar y hasta merendar, porque nos fuimos hasta las 6:30 de la tarde. Entonces, la impronta un poco de Patrimonio Activo, como el nombre lo indica, es dejar de llorar sobre la leche derramada y hacer cosas y colaborar tanto con el gobierno departamental como con el gobierno nacional. En este caso es un edificio que es Monumento Histórico Nacional, y creo que también es bien de interés departamental. Entonces, las acciones de Patrimonio Activo, como sus integrantes, son diversas. Hay gente que tiene una impronta un poco más de ir a la calle y de hacer este tipo de intervenciones, y gente que, se dedica a las tertulias y a la parte de oratoria y de charlas vinculadas a la legislación vigente en el Uruguay y en el departamento de Montevideo en cuanto al patrimonio. ¿Lo definen como, qué podría ser, como un grupo de militantes del patrimonio? ¿Algo así?
Sí, podría ser. Sí, puede ser. Justamente buscamos formar parte de la gestión, de la administración de ese patrimonio, como decía alcalde, tanto a nivel de lo que es el gobierno nacional y el gobierno departamental, atendiendo las carencias y las falencias que hay en ambos lados, ¿no?, en torno a la gestión del patrimonio. ¿Cuáles son los principales problemas que ven en torno a la gestión y a la conciencia que tenemos sobre el patrimonio que tenemos? Sí, me gustaría aclarar antes, patrimonio activo tiene tres grandes pilares o ejes de trabajo, que es, por un lado, en primer lugar, promover el reconocimiento de ese patrimonio por parte de la ciudadanía. En segundo lugar, promover su protección, o sea, a nivel legal, que esos inmuebles estén protegidos mediante diferentes herramientas, figuras. Y en tercer lugar, promover su recuperación y conservación. Dentro de esas tres categorías es que se enmarcan nuestras actividades. En este caso, la acción que llevamos adelante en Jockey Club se enmarca dentro de la tercera, que son las acciones de recuperación. Y después te cedo la palabra para que comentes un poco más. La pregunta iba por el lado de qué identificamos como la problemática y quizá ¿por qué lo valoramos poco, capaz? Quizá la falta de policía territorial. Que es una competencia de las intendencias, y que esa impronta activa de estar atrás de la gestión individual de este tipo de edificios, entiendo que es muy costosa y de difícil ejecución. Y por otro lado, lo que hablábamos también fuera de micrófonos era la gestión del patrimonio, definiendo zonas como si fueran islas. Entonces, lo que está dentro de la isla y está definido dentro de un listado de patrimonial puede, en el mejor de los casos, estar protegido. Han habido casos que incluso eso no fue suficiente. Pero el patrimonio de Montevideo y del Uruguay está presente en todo, más allá de los límites que arbitrariamente pueda definir la autoridad departamental de turno. Entonces, apelamos a que la ciudadanía y que a los vecinos se apropien de ese patrimonio, lo reconozcan y tengan una actitud activa en cuanto a eso. Bueno, ahí me tranqué. No, pero me quedé pensando en cuando definen esas tres líneas de acción, digamos. Parece interesante también resaltar un aspecto que veíamos, y ahora profundizaremos en el trabajo que hicieron en el Jockey Club, como recuperación, pero también el saber que tenemos en materia de patrimonio, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, se pusieron al hombro a hacer un inventario entre voluntarios. Exacto. Sí, exactamente. ¿Cómo fue ese trabajo? Y bueno, justamente, alcalde recién mencionaba que Montevideo solamente tiene algunas áreas que están identificadas como caracterizadas, en donde el gobierno departamental tiene realizados inventarios. Tal es el caso de Ciudad Vieja. Toda la península de Ciudad Vieja está inventariada padrón por padrón, y cada edificio tiene un grado de protección dependiendo de sus características. Obviamente, lo que son terrenos baldíos, edificios sin valor arquitectónico, no tienen ninguna protección. Ahora, en el resto del municipio B, o sea, estirándonos hasta a Boulevard Artigas, todo el resto de esa área, que es muy grande, no tiene un inventario de protección patrimonial. Entonces, solamente hay de forma aislada, tenemos de forma aislada la protección de ciertos edificios bajo la figura de Monumento Histórico Nacional o bien de interés departamental, pero después todo el resto de ese amplísimo territorio, donde hay construcciones de muy gran valor, no están ni reconocidas ni protegidas. Entonces, entendimos que era urgente y que no se podía postergar más la realización de un relevamiento y de un inventario de esa área, padrón por padrón, donde se identifique cuáles son los edificios de valor patrimonial, dependiendo de sus características, qué grado de protección debería tener. Y justamente a partir de la demolición del Club Naval, que bueno, fue algo que le partió la vista a la gente, porque era una de las mejores construcciones residenciales en el centro, y a pocos metros de Plaza Cagancha. O sea, a raíz de eso fue que comenzamos este diálogo con la Intendencia
para la creación de este nuevo inventario. Actualmente, quiero aclarar, en los últimos 2 años estuvimos bastante tranquilos en cuanto a demoliciones en lo que es Municipio B, porque hay una cautela rigiendo que promovimos justamente a raíz de la demolición del Club Naval. Una cautela para construcciones anteriores al año 60. Esto caduca ahora el 14 de noviembre. Si para el 14 de noviembre no está terminado el inventario de protección patrimonial de la Intendencia y a su vez validado por la Junta Departamental, nos podemos enfrentar a una ola de demoliciones sin precedentes, porque hay muchos promotores que están afilados que va a caer esa protección, ese nivel de protección para poder comprar. Para poder demoler directamente. Porque ¿qué pasa? Si yo soy un promotor, voy a la Intendencia el 15 de noviembre, pido un permiso de construcción, por más que sea un edificio, un palacio como el Club Naval o el que sea, la Intendencia me va a decir, sí, ok, permiso concedido, porque no se queda sin herramientas legales para promover la conservación de ese bien, aunque sea parcialmente. ¿Y en qué está eso, teniendo esa fecha allí nomás, a las vueltas de la esquina, ¿no? Exacto. Y bueno, justamente el día de mañana, jueves, tenemos agendada una reunión con la Intendencia, con la División de Planificación, para tratar el tema del inventario centro. Y para justamente poder comparar el inventario que venimos realizando nosotros con el inventario que vienen realizando ellos, para ver si hay una compatibilidad de criterios, digamos, porque la Intendencia a veces ha sido demasiado permisiva en cuanto a lo que se puede llegar a hacer en un inmueble de alto valor patrimonial. Digo, a la vista está que hasta la demolición del Club Naval no reconocía que en el centro de Montevideo hubiese un problema. Cuando vamos al tema del inventario, que empezamos hablando de esto por ahí, ¿no? ¿Cómo están haciendo el inventario concretamente? ¿Cómo saben los padrones? ¿Qué es? ¿Simplemente con una recorrida con buen ojo? ¿Cómo lo hacen? El inventario, como decís, es padrón a padrón, manzana por manzana, y incluye una parte que es de campo, donde se hacen recorridas con fotógrafos y se toman fotografías de las fachadas, y también un trabajo en estudio donde se analizan incluso hasta los moradores originales o los comitentes originales de las viviendas, que, como decíamos, tratamos de incorporarles también una dimensión humana y de cultura nacional relacionada con los moradores, más allá del hecho constructivo en sí, y que es un trabajo que se hace... O sea, para ponerles como sentimientos, carne, algo que sea como vivencial también de ese, no solo de edilicia. Más aprensible. Y es un trabajo que la verdad que es de hormiga, que venimos haciendo desde que empezó la cautela, que nos hubiera gustado que la Intendencia por lo menos hubiera dado algún signo de interés en eso. Hemos tenido algunas poquitas reuniones y que ahora estamos llegando a un punto donde, como decía Eric, tenemos que comparar y ver si el producto nuestro es por lo menos similar al que produjo la Intendencia. Lo que nosotros creamos, el inventario, se va a remitir a la Comisión de Patrimonio Nacional, a la Junta Departamental, al Municipio B, y obviamente a la División Planificación de la Intendencia. Varios meses de trabajo, pero la verdad que como el evento del Jockey Club fue, y esto también es muy reconfortante, y lo estamos atacando por ese lado. Además debe tener un valor importante, ¿no? Ese trabajo de documentación tan detallado que están haciendo. Sí, sin duda. Es un trabajo que se podría, si estuviésemos cobrando por él, se podría cotizar en varios cientos de miles de dólares, porque de hecho lo hicimos en a fines de 2019, creo que fue, que aplicamos... O sea, fue antes de que surgiera como tal la asociación civil. Sí, aplicamos a los fondos de la Embajada de Estados Unidos, que ahora, bueno, felizmente se destinaron a la restauración de la fachada del Museo Blanes, el premio mayor, digamos. Pero sí, es realmente un trabajo que lleva muchísimos recursos, tanto técnicos como de horas de trabajo. Es un trabajo de años. Así se ha encarado por un equipo de varias personas, es un trabajo de años.
Es un equipo de voluntarios, digamos. De voluntarios. ¿No? Dentro de la asociación. De voluntarios también. Y mi consulta es, teniendo en cuenta este diagnóstico que tienen, ¿no? De lo preocupante que es el tema de ese riesgo que hay de demolición, ¿no? De que ahora se dé esta fecha que empieza la posibilidad de demoler. ¿Cuál es la visión de ustedes sobre cómo conjugar también lo que puede ser de forma armoniosa la persistencia de un valor patrimonial con lo que es la nueva arquitectura, por ejemplo? Porque también sabemos que hay edificios o casonas aquí en el centro que pueden ser muy lindas, con mucho valor patrimonial, pero que hoy en día no son funcionales o no es posible su mantenimiento y quedan además en un deterioro que hace que eso también afeen directamente la ciudad, ¿no? Eso es tal cual lo decís, es real, y lo asombroso del análisis que se hizo fue que únicamente entre el 30 y el 35% de los padrones estudiados, que como te digo fueron padrón a padrón, dieron como resultado que tenían un interés patrimonial. Esto quiere decir que el resto, o sea la amplia mayoría, entre el 65 y el 60%, no tiene valor patrimonial. Entonces, lo que nosotros intentamos es direccionar la inversión o la sustitución de esas arquitecturas que no tienen valor patrimonial por arquitectura de calidad. O sea, lo que no queremos es que, como en el caso de Clunamal, como el caso de Asimacos, se demuela un edificio para que se sustituya por otro que no tiene ningún atributo ni cultural, porque muchas veces el atributo puede ser ni siquiera arquitectónico, puede ser de cultural por reconocimiento de los pobladores de las ciudades, ¿no? Nuestro objetivo es promover un desarrollo urbano sostenible, o sea, entendiendo que el patrimonio arquitectónico es un recurso que las ciudades del Uruguay deben preservar, necesitan preservar, no por capricho, no porque solamente son edificios lindos, sino porque nos atan como sociedad. O sea, es un elemento, es una riqueza que compartimos todos en común. O sea, es algo que tenemos todos en común, que nos remite a nuestras raíces y a su vez a nivel de la economía tiene implicancias en diferentes ámbitos. No solamente en el turismo, el patrimonio como atractivo, como uno de los... entiendo yo como uno de los principales atractivos turísticos de Montevideo, que a su vez es el destino número 1 del turismo en Uruguay, sino que a su vez en ramas, por ejemplo, de la industria de la construcción, en oficios de restauración, que hoy en día en el Uruguay están inexplotados. Entonces, queremos conservar el patrimonio porque es un recurso que el Uruguay necesita preservar y que las ciudades del Uruguay necesitan preservar, y hay lugar, como decía Augusto, para que se siga construyendo, en este caso Montevideo y el centro. O sea, hoy en día el centro puede seguir creciendo, se pueden seguir incorporando proyectos de vivienda, de edificios en altura de vivienda. Bueno, ¿y no es lo que precisa el centro en parte también para volver a tener una cierta vitalidad? Quizás es Digo, un poco volviendo más... a la pregunta que les hacía del mantenimiento, ¿no? También de esas viejas casonas que tienen ese gran valor patrimonial. Claro, pero quizás la problemática sea un poco más amplia que el solo construir unidades de vivienda. Yo creo que al centro le falta también infraestructura pública. De hecho, nosotros estamos mirando ahora por la ventana un parking que se hizo en un edificio que tenía valor. O sea, el parking en sí tiene mucho valor arquitectónico, es una arquitectura de alta calidad, pero lo que había también tenía. Entonces, es un parking atrás del Palacio Esteves, ¿no? Del Palacio Esteves. Entonces, a lo que me refiero es, quizá el gobierno central o gobierno nacional debería invertir en esa infraestructura pública necesaria, quizá en un estacionamiento subterráneo debajo de la Plaza Independencia, para que esa construcción que sí tenía valor no hubiera corrido riesgo para ser sustituida por este edificio que tiene una P de parking que sobrevuela sobre el tímpano del Palacio Esteves. Claro, eso es lo que vemos desde acá, desde el estudio, la P. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos porque veo que tengo muchas preguntas, por ejemplo, de los oyentes. Volvemos enseguida. Hoy aquí en Perspectiva estamos conociendo la Asociación Civil Patrimonio Activo, que busca promover el reconocimiento y la recuperación del patrimonio arquitectónico y urbanístico del Uruguay. Entre otras cosas, el domingo pasado, en el fin de semana del patrimonio, realizó esta asociación civil con sus voluntarios la limpieza de
la fachada del edificio del viejo Jockey Club de Montevideo. Estamos conversando esta mañana con Eric Schaffner, que es el presidente de la Asociación Civil, y Augusto Alcalde, el secretario de Patrimonio Activo, secretario general de Patrimonio Activo. Me decían en la tanda que hay muchos extranjeros que forman parte de la asociación Civil. Sí, es así. ¿Qué los lleva, qué los atrae de Patrimonio Activo? A ver, ¿tienen otro ojo? Y bueno, es gente que reside en Uruguay, la mayoría desde hace ya algunos años, y desde que llegaron, ven la ciudad, la aprecian con ojos de afuera, le llama la atención mucho la falta de cuidado, sobre todo, que tenemos sobre nuestro patrimonio arquitectónico. No pueden asimilar la idea de que tengamos edificios de tan alto valor, o sea, arquitectónico y a nivel urbano, paisajístico, cayéndose a pedazos en algunos casos, como es el caso del Jockey Club, que está actualmente abandonado y hasta el domingo tenía la fachada toda vandalizada y llena de basura. Es un anuncio de la firma Pestana, ¿no? La firma internacional Pestana hace años había comprometido una inversión importante, pero que hace 10 años está ahí inconclusa, ¿no? Los titulares de que Pestana va a desarrollar un proyecto 5 estrellas ahí arrancan en el 2010, o sea, ya hace 11 años, claro. Y no da indicios de que eso efectivamente vaya a suceder. De hecho, en un momento todos nos ilusionamos cuando abrió el restaurante de Pestana en un sector de la planta baja del Jockey, pero después eso duró muy poco, 2 años, algo así, y se vino para atrás. Hoy en día la fachada está tapiada y los balcones hasta el domingo estaban repletos de basura. Sacamos más de 6 metros cúbicos de basura. Ahí está. ¿En qué consistió la tarea del domingo? Bajémoslo a tierra. Bueno, fue una tarea de limpieza donde se eliminaron los grafitis y los papeles pintados de publicidad. Nos llevamos la sorpresa de que habían varias capas de publicidad que daban cuenta de la cantidad de años que el edificio está en ese estado de abandono. Y bueno, como decía Eric, los balcones estaban repletos de basura, que eso constituye además un riesgo para el incendio, de lo que pudo haber sido hasta un desastre, y que bueno, y uno toma conciencia cuando está ahí con su rasquetita de plástico de la dimensión material que tiene eso y el tamaño, porque eso tiene además un componente de esfuerzo, ¿no? Hay que pensar que en el año 20, que fue el concurso del Jockey Club, que se terminó concretando, la inauguración fue el 1 de enero del año 32, esos bloques de granito macizos, esa fachada de mármol espectacular se hizo en esa época, donde no habían grúas y donde no habían todos los elementos para construcción que tenemos hoy en día. Entonces, eso también, ensuciarse un poco las manos, provoca un poco eso, ¿no? Provoca que tomemos conciencia no solo de la belleza a través de una foto y de las redes sociales, y qué divino que es Positos con las fotos pigmentadas electrónicamente, sino ver que ahí hay esfuerzo. De la misma manera que nosotros nos llevó todo el día a hacer esa mínima limpieza, no quiero ni imaginar lo que fue la construcción de esa fachada, por ejemplo. Sí. Pero así que, ¿y por qué decidieron empezar por un edificio como el del Jockey Club? Por lo Estamos hablando de un edificio ubicado en 18 de julio, entre Andes, ¿verdad? Y Convención, ahí está. Quizá por lo emblemático, ¿no, Eric? Sí, a ver, era un hecho. Yo como vecino del centro, pasar por ahí parte la vista, o sea, partía la vista todos los días y no era el único de los vecinos. Como decía Augusto en el bloque anterior, los vecinos se acercaron a lo largo del día a agradecer lo que estábamos haciendo, estaban muy agradecidos. Incluso una señora que se acercó, que vive enfrente, nos mostró un reclamo, una denuncia que hizo ante el municipio en 2019 por esta situación de la basura, del vandalismo, y que bueno, que no había tenido ninguna respuesta por parte del municipio. Entonces, ver ahora que un grupo de voluntarios se estaba haciendo cargo de lo que nadie hace cargo, emocionó a los vecinos. Tengo varios mensajes, a ver, muchas felicitaciones. Magdalena dice que bueno lo que están haciendo los arquitectos, felicitaciones, ojalá la Intendencia aproveche esa información y respete nuestro patrimonio, eso en el caso del inventario. Después, Germán dice,
También felicito el accionar de este grupo. Habla también de otro ejemplo que tiene que ver con el castillo, el famoso castillo de los Brena, que estaba en la Rambla de Buceo y fue sede del Club Huracán Buceo. Sí. Una pena en aquel momento cuando se demolió. Entonces ahí es que los felicita y reivindica el trabajo que están haciendo. Elena dice: como arquitecta mando saludos a los integrantes de Patrimonio Activo y también los felicita. Gracias. Después, Nelson de Malvin dice: parece que estamos frente a un tema sustancial que hace a la identidad cultural de la sociedad. ¿Por qué las instituciones existentes no pueden ocuparse de gestionarlo y ponerlo a funcionar? Llámese Servicio de Patrimonio de la Intendencia o Comisión Nacional del Patrimonio. ¿Existen intereses creados que presionan? Pregunta él. Bien, sí. Primero que nada, lo del jockey no es un caso aislado. Es un síntoma de un problema mayor, de una avenida, de la avenida principal que tiene el Uruguay, que es 18 de julio, que en ciertos aspectos está abandonada por el gobierno departamental principalmente. O sea, solamente en 18 de julio tenemos 33 edificios cuyas plantas superiores hoy en día son inaccesibles. La mayoría de esos edificios de valor patrimonial. ¿Cómo? Porque años atrás, por ampliar 1,5 metros, 2 metros de vidriera de los locales comerciales, se les anularon los accesos originales que tenían a las plantas superiores. Entonces, ¿la Intendencia podría hacer algo al respecto? Sí, podría hacer algo al respecto. Y yo me pregunto, hoy en día, voy a ser un poco crítico, se destinó, no sé, X cantidad de recursos con el plan ABC para pintar de verde los postes de todos los semáforos del municipio B. Muy bien. ¿Era necesario? ¿Era necesario pintar de verde todos los postes de semáforos? Para lo que yo entiendo es una campaña publicitaria de la Intendencia. ¿No hubiese sido más interesante destinar esos recursos para atender problemas de vandalismos, de grafitis, de que la ciudad está sucia? O bien, a ver, estamos acá en Plaza Independencia, recordamos que hace ya 2 años creo que fue, que se filmó la serie esta en la que se intervino, se desmanteló la Plaza Independencia, se llenó de estos actores que simulaban ser zombies o algo así. Ahora, pasaron ya casi 2 años y aún la Plaza Independencia no ha recuperado la totalidad de los faroles y las luminarias que se sacaron en ese entonces. O sea, entendemos que hay temas que habría que atender en lo que es la ciudad, el centro, sobre todo. Pero en algunos aspectos se mejoró eso después de esa intervención, ¿no? Sí, se mejoró, pero Está bien, capaz ¿qué pasa? Que falta, no recuerdo la cantidad de luminarias, pero recuerdo que también fue rápido cómo se acomodó todo, ¿no? Cómo no, pero quedan cosas a medio camino. Entonces, yo personalmente entiendo que se podría administrar diferente esos recursos que se disponen para mejorar el área del centro, si se quiere, para atender cosas que para mí son de sentido común y que para muchos socios de Patrimonio Activo también lo son. Y ahí a la Comisión del Patrimonio, también a la Comisión Nacional del Patrimonio, le encuentran responsabilidad. Bueno, todos tenemos una gotita de responsabilidad. También pensábamos, mientras estábamos el domingo ahí, que la intervención tenía un impacto también para el barrio y para los linderos, que eso es lo interesante y lo que debería atender las intendencias y quizá la Comisión de Patrimonio. Quizá muchos vecinos no se mudaron en las cercanías del Jockey Club porque el edificio estaba en ese estado, o se mudaron para, no sé, para Parque Miramar o para el este. Entonces, lo que hablábamos un poco en el otro bloque, ¿sí? Las intendencias deberían tener el espacio público como un bien sagrado a preservar porque le genera un problema menos, porque en definitiva la mancha urbana de Montevideo se acrecenta porque vamos migrando, seguimos siendo el 1,000,000 y poquito de habitantes que tiene Montevideo, pero sin embargo Montevideo es una ciudad enorme para su cantidad de población. Entonces,
Ahí yo creo que es una cuestión que un poco desatendida, y muchas veces se ataca desde el punto de vista de la generación de vivienda y no el otro pedazo. De hecho, hay unos edificios maravillosos construidos enfrente de la estación central de AFE y claro, tienen una lógica donde el espacio público está dentro del edificio, con lo que se llaman las amenities. O sea, hay una pérdida de la concepción urbana de salir a pasear con el perro, con el hijo, en un cochecito, y está todo solucionado dentro de una cápsula que es el edificio. Entonces, ese es un problema urbano serio que es transversal al gobierno departamental o al gobierno nacional. Hay oyentes que, hablando de patrimonio activo, les preguntan, por ejemplo, ¿qué visión tienen de los grafitis en la ciudad? Como también para muchos un arte, una forma de expresión, sí, un y tema hay quienes polémico. lo reivindican y hay quienes lo cuestionan totalmente porque entienden que justamente afecta notoriamente Yo creo que entre aplica, otras cosas, el patrimonio, pero además la visual, y ahí no solo bienes que tienen que ver con el patrimonio, sino tenemos que tener mucho cuidado de no generalizar. Claro. Cuando hablamos de grafitis. A veces, cuando uno dice graffiti, a veces también se está refiriendo al arte urbano y no. O entramos en el tema escabroso que fue los murales de Gallino, que nosotros entendemos que son intervenciones reversibles sobre el patrimonio. Reversibles. Son intervenciones. Entonces... ahí fue el más polémico, recordemos, el último, el del edificio del IPA, ¿verdad? Sí. Que en una de sus paredes laterales, ahí fue donde se pintó un mural de... Galino pintó un mural de Grompone y generó toda la polémica, entre otras cosas, con el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, que salió a cuestionar cómo se estaban extendiendo los murales y diciendo que, bueno, no se estaba preservando el bien patrimonial, claro, que era el edificio del IPA como tal. Ahora, sí, yo de vuelta acá aplico lo que es, digamos, entiendo como sentido común. O sea, hacer grafitis sobre un bien patrimonial, sobre un monumento histórico o cualquier forma de intervención no autorizada sobre un edificio de tan alto valor arquitectónico y urbano, o sea, creo que eso está descartado como posibilidad y bueno, esas intervenciones que se hacen sin autorización, sin permiso, creo que tendrían que... Pero entonces la consigna sería más o menos la misma. Agreguemos valor donde no hay valor. Y eso aplica también para los grafitis o para el arte urbano. Ustedes no están hablando de una ciudad sin grafitis, sin arte urbano. No, por supuesto que no. Nosotros no queremos una ciudad embalsamada. Lo que quizá la intervención o la salida a la opinión pública del Instituto de Historia de Facultad de Arquitectura fue un poco antipática, porque como dice Eric, es una intervención que es reversible, o sea, no es una demolición. Basta venir con una lata de pintura y tapar el mural de Galino y el edificio va a volver a su concepción original, si se quiere, de imagen pura y exenta, que quizá que fue lo que promovió esa construcción. Sí, ahí hay que ver también la fachada principal, lo que es hoy en día, ¿no? Es un desastre. Iba a eso con la visión que tenían de los grafitis también, porque cabe preguntarles, bueno, hicieron una labor ahí el domingo, una tarea importante en la fachada del Jockey Club. No es por desalentarlos, pero ¿qué les hace pensar que de vuelta no se va a repetir la misma situación con la que se encontraron? El optimismo es como cuando uno se levanta de su casa y hace la cama y se va a volver a acostar. Digo, y sí, eso sí. Seguramente lo grafitean. Están con la idea de que puede pasar. Es que de hecho tenemos todos los integrantes de Patrimonio Activo tenemos nuestro TOC, ¿no? Yo paso cuando voy al trabajo, le doy una vuelta por el Jockey Club y veo, el primer día vi que estaba impecable, después el otro día vi que alguien había orinado en la fachada, después el otro día vi que habían puesto un colchón. Y bueno, lo que no nos tiene que pasar es que no nos tenemos que acostumbrar de vuelta. Y si hay que ir de vuelta y sacar ese colchón, lo haremos. Sí, dar el ejemplo a seguir, ¿no? Y ojalá que esto sirva como una acción de contagio para que espero que la Intendencia entienda que este tipo de mantenimiento sobre espacio público, sobre
bienes de alto valor patrimonial es necesario y debe ser llevado adelante. Saliendo un poco de los grafitis, veía otros mensajes. A ver, Ricardo dice: venía siguiendo la entrevista sobre el patrimonio, pero solo escucho que la responsabilidad es de la Intendencia. ¿Y los actores privados, que son responsables de acciones, no deberían ser responsables por sus consecuencias sociales y urbanas? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Todos compartimos un grado de culpa, o sea, Sí. en esto. Sí, y hay que aclarar que patrimonio activo no tiene una finalidad política. O sea, nosotros no es que estemos en contra o a favor de la gestión de nadie. Todos tenemos nuestra gotita de responsabilidad, y justamente la prueba de eso es que lo que hicimos el domingo fue, gente con distintos pensamientos fue al político, si se quiere, a limpiar eso, y un poquito de responsabilidad lo tendrá la Intendencia, otro tanto los promotores, que si se quiere responden a los intereses de los vecinos y quienes compran esas unidades, ¿no? En la medida que nosotros como ciudadanos reconozcamos que esos edificios históricos tienen un valor, un plus, y que pueden generar hasta un beneficio económico para ese promotor, yo creo que va a ser una relación de ganar-ganar. De hecho, como decíamos, hay un porcentaje de los integrantes de patrimonio activo que son extranjeros, y estaría bueno que vos cuentes la teoría de la rana hervida, que es así, es perfecta. No, bueno, se trata un poco de que, a ver, la gente que viene con ojos de afuera, ¿no? Que está acostumbrada a la vida en otras ciudades, a veces del primer mundo, donde las cosas se conservan muy bien, donde el espacio público, como decía Augusto, es sagrado, es un bien común de todos, llega acá y le llama mucho la atención, le parte la vista que tengamos en un estado de degradación lo que son edificios históricos, espacio público, y que la gente eso lo tome como algo normal. Porque, a ver, convengamos es que no es necesario destinar una suma tan cuantiosa de recursos públicos para atender estos asuntos, para hacer un mantenimiento adecuado del espacio público y del aspecto exterior de edificios patrimoniales, pero sí entendemos que el Estado debe encargarse, o sea, atender esta problemática que tenemos actualmente, dando los incentivos necesarios para que conservar ese patrimonio o, a su vez, generar proyectos de rehabilitación, de ampliación, de recuperación que preserven esos edificios históricos, sea tan redituable como la construcción, por ejemplo, de edificios de apartamentos en altura. La última pregunta para cerrar: ¿cómo sigue ahora Patrimonio Activo? ¿Qué otras actividades tiene en carpeta para seguir con su militancia patrimonial? Y bueno, estamos haciendo, por un tema de aforo, por un tema de la pandemia, mensualmente venimos haciendo presentaciones, en este momento únicamente para los socios, por el tema del aforo. Hicimos una presentación en el MAPI hace 2 semanas acerca del nuevo proyecto para reformular la ley de patrimonio, porque en este tema también pasa, la gente pregunta, pero ¿no hay una comisión de patrimonio? ¿Y qué hace la comisión de patrimonio? La comisión de patrimonio a nivel nacional, la que depende del MEC. Y sí, la cuestión es que la realidad es que está bastante atada de manos, no tiene, digamos, mucha libertad de acción o potestad para hacer ciertas cosas que la gente entiende que la Comisión de Patrimonio se tendría que encargar. Y ahí pasaba, sí, bueno, no es solamente la Intendencia, es también la Comisión de Patrimonio, que la gente pregunta dónde está. Y el próximo 12, ahora el martes, vamos a estar haciendo una presentación en el Palacio Salvo con el estudio Colette Lacoste, que es el encargado de desarrollar el proyecto de rehabilitación de las fachadas. Y bueno, vamos a estar contando un poco acerca de ese proyecto tan esperado por los vecinos del Salvo y creo que por todos los montevideanos, porque vamos a recuperar el aspecto exterior de lo que para mí es el ícono edilicio máximo de Montevideo, que es el Salvo. Eric Schaffner, presidente de la Asociación Civil Patrimonio Activo, Augusto Alcalde, secretario general de Patrimonio Activo, muchas gracias, muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva, y volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias.